Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. La historia de Abraham es un viaje fascinante que nos lleva a través de desafíos, decisiones y una fe inquebrantable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente confiar en algo que no puedes ver? Abraham hizo esto, y su vida está repleta de momentos que nos enseñan lecciones valiosas. Imagina dejar todo lo que conoces, tu hogar, tus amigos, y seguir un llamado misterioso hacia lo desconocido. ¿Qué harías en su lugar? Cada paso que Abraham dio fue un acto de fe, y cada duda que enfrentó lo acercaba más a su destino. A medida que exploramos su historia, hay preguntas que nos invitan a reflexionar. ¿Cómo reaccionarías si tuvieras que sacrificar lo más preciado en tu vida? La vida de Abraham está llena de giros inesperados que nos hacen reconsiderar lo que realmente significa tener fe. En cada decisión, él nos muestra que la verdadera confianza no siempre nos lleva por caminos fáciles. Así que, acompáñame en este recorrido por la vida de un hombre que desafió las probabilidades y nos dejó un legado de fe. ¿Estás listo para descobrir lo que su historia puede enseñarte? ¡Vamos! Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já sentimos aquele chamado interior, uma voz que nos direciona a algo maior. Para mim, o chamado divino é como um sussurro suave, mas firme, que nos convida a seguir um caminho que muitas vezes não compreendemos totalmente. Lembro de um momento em que me vi diante de uma decisão difícil, e de repente, uma sensação de paz me envolveu, como se algo me dissesse que eu deveria seguir em frente, mesmo com medo do desconhecido. Essa experiência me fez refletir sobre como o chamado de Deus pode ser poderoso e transformador. Quando olho para a história de Abraão, vejo um homem que respondeu com coragem a esse chamado divino. Ele não hesitou em deixar sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia, apenas com a certeza de que Deus tinha um plano para ele. Isso me faz pensar sobre a importância de confiar nessa voz interior, mesmo quando o caminho parece incerto. Ouvir a Deus e responder ao seu chamado é um ato de fé que pode mudar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Por vezes, o chamado divino pode surgir em momentos inesperados, em situações do dia a dia. Uma conversa com um amigo, uma passagem de um livro, ou até mesmo um momento de silêncio e introspecção pode nos levar a perceber que estamos sendo guiados. É nesse espaço de abertura que encontramos inspiração para seguir adiante. Assim como Abraão, somos convidados a nos despir de nossas inseguranças e a nos lançarmos nos braços da providência divina. É claro que a jornada não é fácil. Muitas vezes, a dúvida e o medo tentam nos parar. Mas é nesse momento que precisamos nos lembrar de Abraão, que, mesmo sem saber ao certo o que o aguardava, confiou em Deus. Essa confiança é uma habilidade que podemos cultivar. Ao longo da vida, percebo que cada vez que sigo esse chamado, mesmo que pequeno, sinto que estou mais alinhado com meu propósito. O chamado divino, então, não é apenas um evento isolado. É um processo contínuo de crescimento e descoberta. À medida que ouvimos e respondemos, nossa fé se fortalece, e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus em nossas vidas. Esse diálogo constante é o que nos molda e nos prepara para os desafios que virão, assim como fez com Abraão. É uma jornada repleta de aprendizados que, com coragem, devemos abraçar. A fé inabalável é um conceito que sempre me intrigou. Como podemos ter certeza em um mundo cheio de incertezas? Quando olho para a história de Abraão, vejo um exemplo perfeito de confiança nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor indicava o contrário. A sua vida foi marcada por desafios que testaram sua fé, mas ele nunca vacilou. Isso me leva a refletir sobre as minhas próprias crenças e os momentos em que duvidei. O que me impressiona na fé de Abraão é que ele não permitiu que as circunstâncias ao seu redor o desencorajassem. Ele foi chamado a ser o pai de uma grande nação, mas enfrentou anos de espera e frustração para ver essa promessa se cumprir. Às vezes, sinto que sou como Abraão,
esperando por respostas ou mudanças em minha vida. E, ao pensar nisso, percebo que a fé não se trata apenas de esperar por algo, mas de acreditar que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. Essa confiança plena de Abraão em Deus me inspira a ter uma fé mais firme. Ele não apenas acreditou, mas viveu a sua fé diariamente. Isso significa que, mesmo quando enfrento dificuldades, posso escolher confiar que há um propósito maior em tudo. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar acreditando, mesmo quando as evidências parecem contrárias. Essa é uma lição poderosa que aprendo com Abraão. Com o tempo, percebo que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. À medida que enfrentamos desafios e superamos obstáculos, nossa fé se fortalece. Abraão não começou sua jornada já com uma fé inabalável. Ele a cultivou ao longo do tempo. Isso me motiva a buscar experiências que me façam crescer em fé, pois sei que cada passo dado em confiança é um passo em direção a um relacionamento mais profundo com Deus. A fé de Abraão, então, não é apenas um exemplo para ser admirado, mas um convite para ser vivido. Ela nos ensina que a verdadeira confiança em Deus não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento pessoal com Ele. E ao me inspirar na sua fé inabalável, sinto que posso enfrentar qualquer desafio que a vida me apresente. A obediência radical é um conceito que muitas vezes parece assustador. Quando me deparo com a história de Abraão, percebo que sua obediência a Deus foi tudo menos comum. Ele não hesitou em seguir ordens que, aos olhos humanos, poderiam parecer insensatas. Essa disposição me faz questionar até onde estou disposto a ir em minha própria vida em resposta a um chamado divino. A obediência radical exige coragem e uma confiança profunda em Deus. Lembro de um momento em que precisei tomar uma decisão que desafiava tudo o que eu conhecia. A ideia de deixar minha zona de conforto era angustiante. No entanto, a história de Abraão me lembrou que a verdadeira obediência muitas vezes exige que façamos passos que não conseguimos compreender completamente. Quando ele foi chamado a sacrificar Isaque, sua única promessa, isso me faz pensar sobre o que significa confiar em Deus a ponto de entregar nossos maiores tesouros. Abraão não apenas ouviu o chamado, ele agiu. Essa ação é o que diferencia a obediência radical da obediência comum. Muitas vezes, obedecemos a Deus quando é conveniente ou quando vemos um benefício imediato. Mas a obediência radical nos leva a confiar mesmo quando não entendemos o porquê. Isso me leva a refletir sobre minha própria vida e sobre como posso ser mais aberto e receptivo às direções que Deus me dá, mesmo quando parecem difíceis. A obediência de Abraão é um lembrete de que a verdadeira liberdade está em confiar em Deus, mesmo quando a lógica nos diz o contrário. Esse tipo de obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas de se entregar completamente ao plano divino. Isso me inspira a buscar uma vida onde eu possa estar mais em sintonia com a vontade de Deus, permitindo que Ele guie minhas decisões e ações. No fundo, a obediência radical é uma forma de amor. Ao obedecermos a Deus, estamos expressando nossa confiança nele e nosso desejo de estar alinhados com seus propósitos. Isso nos leva a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nossas próprias vidas. A história de Abraão é uma poderosa lembrança de que, quando obedecemos, encontramos um significado mais profundo e uma paz que transcende a compreensão. O conceito de pacto é fascinante e profundo. Quando penso no pacto que Deus estabeleceu com Abraão, percebo que não se trata apenas de uma promessa individual, mas de um compromisso divino que transcende gerações. Esse pacto representa a fidelidade de Deus e sua intenção de se relacionar com a humanidade de maneira íntima. Eu me pergunto frequentemente como esse pacto se reflete em minha própria vida e nas promessas que Deus fez a mim. A história de Abraão é um testemunho do caráter de Deus como um ser que cumpre suas promessas. Quando Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações, ele não estava apenas fazendo uma declaração, mas estabelecendo um relacionamento baseado na confiança mútua. Isso me leva a refletir sobre os pactos que faço em minha própria vida. Como posso ser fiel nas minhas promessas e compromissos, assim como Deus é fiel nas suas? Ver o pacto de Abraão me faz entender que as promessas de Deus não são apenas sobre bênçãos pessoais, mas sobre um impacto coletivo. Através de Abraão,
Deus estava iniciando uma obra que afetaria toda a humanidade. Isso me faz pensar sobre como minhas ações e escolhas podem ter um efeito em outros. É uma responsabilidade que não deve ser levada levianamente, pois cada um de nós é chamado a fazer parte de algo maior. Além disso, o pacto entre Deus e Abraão é um convite para vivermos em um relacionamento de confiança e compromisso. Quando olho para a minha vida, percebo que muitas vezes me distraio com as preocupações do dia a dia e esqueço da importância de permanecer fiel aos compromissos que fiz, tanto com Deus quanto com as pessoas ao meu redor. O pacto nos lembra que, assim como Deus é fiel, devemos também buscar a fidelidade em nossas relações. Esse conceito de pacto é um aspecto essencial da nossa jornada de fé. Ele nos oferece segurança e esperança, sabendo que Deus não se esquece de nós. O pacto com Abraão é um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, as promessas de Deus permanecem firmes. Isso me encoraja a continuar buscando a presença de Deus e a viver de maneira que honre esse relacionamento sagrado. A prova de fé é um dos temas mais desafiadores na jornada espiritual. Quando penso no teste que Abraão enfrentou ao ser chamado para sacrificar seu filho Isaque, sinto um nó na garganta. Essa história é impactante e provoca uma reflexão profunda sobre o que significa realmente confiar em Deus. A prova de fé é uma experiência que muitos de nós enfrentamos em diferentes momentos da vida. Y desde muy joven, siempre sentí que había algo especial en mi relación con Dios. Algo que iba más allá de las oraciones y las rutinas religiosas. Esta conexión íntima es lo que sostengo como la verdadera esencia de la fe. Al observar la vida de Abraham, me doy cuenta de que su comunión con Dios no era una cuestión de rutina, sino de un diálogo continuo. Para él, escuchar a Dios y responder a su llamado era parte de su vida diaria, y eso lo llevó a tomar decisiones audaces que cambiaron su destino. A menudo me pregunto, ¿cuánto de nuestra vida diaria está realmente dedicada a cultivar esa relación con lo divino? La comunión de Abraham con Dios le proporcionó una guía clara en momentos de incertidumbre. Cada vez que enfrentaba desafíos, no se aislaba en su duda, sino que buscaba la dirección divina. Esto me hace reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces me he sentido perdido y no he recurrido a esa voz interna que me guía? La intimidad que Abraham tenía con Dios es un recordatorio de que debo buscar ese mismo nivel de conexión. Al final del día, lo que realmente importa es cómo esa relación impacta nuestras decisiones y nuestras acciones. Además, la comunión profunda que Abraham mantenía con Dios le otorgó una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En el contexto de las tribulaciones que enfrentó, su confianza en la bondad divina lo sostenía. Me pregunto si, al igual que Abraham, podría encontrar esa paz en medio de mis propias tormentas. Hay algo liberador en saber que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un poder superior que está dispuesto a guiarnos y apoyarnos. Este tipo de relación requiere tiempo y dedicación. No se construye de la noche a la mañana. Abraham no se convirtió en un hombre de fe de un día para otro. Fue un proceso de crecimiento constante. A veces, me enfrento a la frustración de querer respuestas inmediatas. Sin embargo, al observar la vida de Abraham, comprendo que la paciencia y la perseverancia son fundamentales en nuestra búsqueda de una relación más profunda con Dios. La comunión se desarrolla a través de la constancia. Finalmente, la relación de Abraham con Dios nos enseña sobre la importancia de la vulnerabilidad. Al abrir su corazón y compartir sus miedos, dudas y esperanzas, Abraham se convirtió en un amigo de Dios. Este concepto de amistad divina es poderoso. Me hace reflexionar sobre cuántas veces he mantenido mis inquietudes para mí mismo, en lugar de presentarlas ante Dios. La verdadera comunión se basa en la autenticidad, en ser honestos con nosotros mismos y con el Creador. Una de las características más impresionantes de Abraham fue su papel como intercesor. En la historia de Sodoma y Gomorra, se presenta a Abraham como alguien que no solo se preocupa por su propio bienestar, sino que también intercede por los demás. Esta noción de intercesión es fundamental en mi comprensión de cómo debemos relacionarnos con el mundo. No se trata únicamente de orar por nuestras propias necesidades, sino de asumir un papel activo en la vida de aquellos que nos rodean. La intercesión de Abraham es un ejemplo de justicia y compasión. Cuando Dios le revela la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra,
Abraham no se queda callado. En lugar de aceptar el juicio sin cuestionar, se atreve a dialogar con Dios, abogando por la salvación de los justos que pudieran estar en esas ciudades. Esto me hace reflexionar sobre cuántas veces he permanecido en silencio ante las injusticias del mundo. ¿Estoy dispuesto a alzar mi voz por aquellos que no tienen poder? La intercesión de Abraham nos llama a ser defensores de la justicia. Además, esta actitud de Abraham nos muestra que la intercesión requiere valentía. No es fácil confrontar a Dios sobre asuntos delicados, pero Abraham lo hizo con humildad y determinación. Esto me inspira a ser más audaz en mis propias oraciones, a no tener miedo de presentar mis preocupaciones y a luchar por la justicia. La intercesión no es solo un acto de súplica, es un acto de amor hacia los demás. El papel de Abraham como intercesor también nos recuerda la importancia de la comunidad. No se trata solo de nuestras propias vidas. Nuestras oraciones pueden afectar el destino de otros. A menudo, olvidamos que nuestras acciones y palabras tienen el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando intercedemos, nos convertimos en agentes de cambio, influenciando no solo nuestras circunstancias, sino también el bienestar de nuestra comunidad y del mundo entero. Finalmente, la intercesión de Abraham es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de hacer la diferencia. Cada uno de nosotros puede ser un intercesor en nuestras propias esferas de influencia. No necesitamos ser figuras prominentes para abogar por la justicia. Nuestras oraciones y acciones cotidianas también cuentan. Al seguir el ejemplo de Abraham, podemos ser luz en la oscuridad, llevando esperanza a aquellos que más lo necesitan. Cuando pienso en la historia de Abraham, me llega a la mente su inquebrantable esperanza en medio de lo que parecía imposible. La promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez es un testimonio de que la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más desalentadoras. A menudo, me encuentro en situaciones donde la realidad parece contradecir mis sueños y deseos, pero la vida de Abraham me recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. O conceito de pacto é fascinante e profundo. Quando penso no pacto que Deus estabeleceu com Abraão, percebo que não se trata apenas de uma promessa individual, mas de um compromisso divino que transcende gerações. Esse pacto representa a fidelidade de Deus e sua intenção de se relacionar com a humanidade de maneira íntima. Eu me pergunto frequentemente como esse pacto se reflete em minha própria vida e nas promessas que Deus fez a mim. A história de Abraão é um testemunho do caráter de Deus como um ser que cumpre suas promessas. Quando Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações, ele não estava apenas fazendo uma declaração, mas estabelecendo um relacionamento baseado na confiança mútua. Isso me leva a refletir sobre os pactos que faço em minha própria vida. Como posso ser fiel nas minhas promessas e compromissos, assim como Deus é fiel nas suas? Ver o pacto de Abraão me faz entender que as promessas de Deus não são apenas sobre bênçãos pessoais, mas sobre um impacto coletivo. Através de Abraão, Deus estava iniciando uma obra que afetaria toda a humanidade. Isso me faz pensar sobre como minhas ações e escolhas podem ter um efeito em outros. É uma responsabilidade que não deve ser levada levianamente, pois cada um de nós é chamado a fazer parte de algo maior. Além disso, o pacto entre Deus e Abraão é um convite para vivermos em um relacionamento de confiança e compromisso. Quando olho para minha vida, percebo que muitas vezes me distraio com as preocupações do dia a dia e esqueço da importância de permanecer fiel aos compromissos que fiz, tanto com Deus quanto com as pessoas ao meu redor. O pacto nos lembra que, assim como Deus é fiel, devemos também buscar a fidelidade em nossas relações. Esse conceito de pacto é um aspecto essencial da nossa jornada de fé. Ele nos oferece segurança e esperança, sabendo que Deus não se esquece de nós. O pacto com Abraão é um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, as promessas de Deus permanecem firmes. Isso me encoraja a continuar buscando a presença de Deus e a viver de maneira que honre esse relacionamento sagrado. A prova de fé é um dos temas mais desafiadores na jornada espiritual. Quando penso no teste que Abraão enfrentou ao ser chamado para sacrificar seu filho Isaque, sinto um nó na garganta. Essa história é impactante e provoca uma reflexão profunda sobre o que significa realmente confiar em Deus. A prova de fé é uma experiência que muitos de nós enfrentamos em diferentes momentos da vida, e é, desde muy joven,
Siempre sentí que había algo especial en mi relación con Dios, algo que iba más allá de las oraciones y las rutinas religiosas. Esta conexión íntima es lo que sostengo como la verdadera esencia de la fe. Al observar la vida de Abraham, me doy cuenta de que su comunión con Dios no era una cuestión de rutina, sino de un diálogo continuo. Para él, escuchar a Dios y responder a su llamado era parte de su vida diaria, y eso lo llevó a tomar decisiones audaces que cambiaron su destino. A menudo me pregunto, ¿cuánto de nuestra vida diaria está realmente dedicada a cultivar esa relación con lo divino? La comunión de Abraham con Dios le proporcionó una guía clara en momentos de incertidumbre. Cada vez que enfrentaba desafíos, no se aislaba en su duda, sino que buscaba la dirección divina. Esto me hace reflexionar sobre mi propia vida. ¿Cuántas veces me he sentido perdido y no he recurrido a esa voz interna que me guía? La intimidad que Abraham tenía con Dios es un recordatorio de que debo buscar ese mismo nivel de conexión. Al final del día, lo que realmente importa es cómo esa relación impacta nuestras decisiones y nuestras acciones. Además, la comunión profunda que Abraham mantenía con Dios le otorgó una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En el contexto de las tribulaciones que enfrentó, su confianza en la bondad divina lo sostenía. Me pregunto si, al igual que Abraham, podría encontrar esa paz en medio de mis propias tormentas. Hay algo liberador en saber que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un poder superior que está dispuesto a guiarnos y apoyarnos. Este tipo de relación requiere tiempo y dedicación. No se construye de la noche a la mañana. Abraham no se convirtió en un hombre de fe de un día para otro. Fue un proceso de crecimiento constante. A veces, me enfrento a la frustración de querer respuestas inmediatas. Sin embargo, al observar la vida de Abraham, comprendo que la paciencia y la perseverancia son fundamentales en nuestra búsqueda de una relación más profunda con Dios. La comunión se desarrolla a través de la constancia. Finalmente, la relación de Abraham con Dios nos enseña sobre la importancia de la vulnerabilidad. Al abrir su corazón y compartir sus miedos, dudas y esperanzas, Abraham se convirtió en un amigo de Dios. Este concepto de amistad divina es poderoso. Me hace reflexionar sobre cuántas veces he mantenido mis inquietudes para mí mismo, en lugar de presentarlas ante Dios. La verdadera comunión se basa en la autenticidad, en ser honestos con nosotros mismos y con el Creador. Una de las características más impresionantes de Abraham fue su papel como intercesor. En la historia de Sodoma y Gomorra, se presenta a Abraham como alguien que no solo se preocupa por su propio bienestar, sino que también intercede por los demás. Esta noción de intercesión es fundamental en mi comprensión de cómo debemos relacionarnos con el mundo. No se trata únicamente de orar por nuestras propias necesidades, sino de asumir un papel activo en la vida de aquellos que nos rodean. La intercesión de Abraham es un ejemplo de justicia y compasión. Cuando Dios le revela la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham no se queda callado. En lugar de aceptar el juicio sin cuestionar, se atreve a dialogar con Dios, abogando por la salvación de los justos que pudieran estar en esas ciudades. Esto me hace reflexionar sobre cuántas veces he permanecido en silencio ante las injusticias del mundo. ¿Estoy dispuesto a alzar mi voz por aquellos que no tienen poder? La intercesión de Abraham nos llama a ser defensores de la justicia. Además, esta actitud de Abraham nos muestra que la intercesión requiere valentía. No es fácil confrontar a Dios sobre asuntos delicados, pero Abraham lo hizo con humildad y determinación. Esto me inspira a ser más audaz en mis propias oraciones, a no tener miedo de presentar mis preocupaciones y a luchar por la justicia. La intercesión no es solo un acto de súplica, es un acto de amor hacia los demás. El papel de Abraham como intercesor también nos recuerda la importancia de la comunidad. No se trata solo de nuestras propias vidas. Nuestras oraciones pueden afectar el destino de otros. A menudo, olvidamos que nuestras acciones y palabras tienen el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando intercedemos, nos convertimos en agentes de cambio, influenciando no solo nuestras circunstancias, sino también el bienestar de nuestra comunidad y del mundo entero. Finalmente, la intercesión de Abraham es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de hacer la diferencia. Cada uno de nosotros puede ser un intercesor en nuestras propias esferas de influencia.
No necesitamos ser figuras prominentes para abogar por la justicia. Nuestras oraciones y acciones cotidianas también cuentan. Al seguir el ejemplo de Abraham, podemos ser luz en la oscuridad, llevando esperanza a aquellos que más lo necesitan. Cuando pienso en la historia de Abraham, me llega a la mente su inquebrantable esperanza en medio de lo que parecía imposible. La promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez es un testimonio de que la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más desalentadoras. A menudo, me encuentro en situaciones donde la realidad parece contradecir mis sueños y deseos, pero la vida de Abraham me recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. La promesa de un hijo se convirtió en una fuente de esperanza para Abraham y Sara, a pesar de su avanzada edad. La idea de ser padre de muchas naciones parecía absurda en ese contexto. Sin embargo, Abraham eligió creer. Esta decisión de mantener la fe frente a la adversidad es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Me pregunto a menudo, ¿cómo puedo cultivar una esperanza similar en mi propia vida? ¿Qué estrategias puedo emplear para no rendirme ante la desesperación? La historia de Abraham también resalta la importancia de no limitar a Dios a nuestras propias expectativas. A menudo, proyectamos nuestras limitaciones sobre lo que creemos que Dios puede hacer. Sin embargo, la vida de Abraham es un recordatorio viviente de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este principio me inspira a soñar en grande y a no restringir mis oraciones a lo que parece lógico o alcanzable. La esperanza de Abraham no solo se centró en el nacimiento de un hijo, sino también en la promesa de un futuro lleno de bendiciones. A veces, me encuentro atrapado en la desesperanza, pensando solo en el presente. Sin embargo, el legado de fe de Abraham me anima a mirar más allá de mis circunstancias actuales y a confiar en que Dios tiene un plan mayor en marcha. La esperanza se convierte en un faro que ilumina el camino, incluso cuando la ruta parece oscura. Finalmente, la historia de Abraham me enseña que la esperanza no es pasiva, es una acción. Mantener la esperanza en lo imposible significa estar dispuestos a actuar, a perseverar y a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Abraham no se quedó sentado esperando que las promesas se cumplieran. Él tomó decisiones valientes que lo llevaron más cerca de lo que Dios le había prometido. Esta es una lección valiosa que siempre llevaré conmigo. La vida de Abraham es, en muchos sentidos, un viaje de exilio y peregrinación. Desde el momento en que respondió al llamado de Dios, salió de su hogar y se embarcó en una travesía llena de incertidumbres. Este aspecto de su vida resuena profundamente conmigo, ya que también he experimentado momentos de transición y cambio. La idea de ser un peregrino en esta vida me recuerda que no estamos destinados a quedarnos en un solo lugar, sino a explorar los caminos que Dios tiene para nosotros. El exilio de Abraham no solo fue físico, sino también espiritual. Abandonar su hogar y su cultura significó dejar atrás muchas de sus seguridades. A menudo me pregunto si yo estaría dispuesto a hacer lo mismo. La vida de Abraham me desafía a considerar qué cosas estoy aferrando en mi vida que podrían estar impidiendo mi crecimiento espiritual. En ocasiones, la comodidad se convierte en una prisión, y ser un peregrino simboliza la libertad de seguir a Dios donde sea que Él me guíe. La peregrinación de Abraham también simboliza la búsqueda de la tierra prometida. Este concepto de tierra prometida no se limita a un lugar físico, sino que se extiende a lo que Dios tiene preparado para nosotros. En mi propia vida, he aprendido que la búsqueda de ese propósito divino a menudo implica un viaje lleno de obstáculos y desafíos. La historia de Abraham me anima a abrazar el proceso, incluso cuando el destino parece lejano. Además, la vida nómada de Abraham me recuerda que hay belleza en la incertidumbre. Cada paso que dio fue una oportunidad para aprender, crecer y depender más de Dios. A veces, me siento ansioso por la falta de claridad en mi propio camino, pero el ejemplo de Abraham me inspira a confiar en el proceso. La fe no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a caminar en la oscuridad, confiando en que la luz llegará. Finalmente, ser un peregrino implica estar abierto a la transformación. A medida que Abraham se movía de un lugar a otro, su carácter y fe se fortalecían. Este viaje no solo lo llevó a la tierra prometida, sino, el legado de fe que dejó Abraham es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de su vida.
Desde el momento en que escuchó el llamado divino, su vida se transformó en un viaje que ha influenciado a millones de personas a lo largo de la historia. Su confianza en las promesas de Dios no solo lo llevó a él a una vida de bendiciones, sino que también estableció un camino para sus descendientes. La fe de Abraham ha sido un núcleo central en las enseñanzas de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas tradiciones ha encontrado en su vida y en su relación con Dios un modelo a seguir. A través de los años, la historia de Abraham ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en un pilar de la espiritualidad para muchos. Desde las narraciones en la Biblia hasta los relatos en el Corán, su legado ha perdurado. La manera en que Abraham se aventuró hacia lo desconocido, confiando en que Dios lo guiaría, inspira a aquellos que enfrentan incertidumbres en sus propias vidas. Su historia nos recuerda que la fe puede ser un motor poderoso para el cambio y el crecimiento personal. Además, el legado de Abraham no se limita solo a su propia vida, sino que se extiende a sus hijos y nietos. La promesa de que sería padre de muchas naciones se ha cumplido de maneras que Abraham nunca podría haber imaginado. Cada vez que una persona reza o busca a Dios, de alguna manera está conectándose con el legado de fe que Abraham estableció. Esta conexión es un testimonio de cómo las acciones de un individuo pueden tener un impacto duradero en el mundo y en las vidas de quienes vienen después. La influencia de Abraham también se refleja en los valores que transmitió a su familia. Las enseñanzas sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios se han convertido en valores fundamentales para sus descendientes. Esto es evidente en la manera en que sus hijos, como Isaac y Jacob, también se comprometieron con la fe y continuaron el legado espiritual que Abraham inició. La importancia de la fe en la familia es un tema recurrente en las historias que rodean a Abraham y sus descendientes. Finalmente, el legado de fe de Abraham es un recordatorio de que la vida de un individuo puede cambiar el rumbo de la historia. Su disposición para seguir el llamado de Dios, a pesar de las dificultades y desafíos, ha dejado una huella indeleble en la humanidad. A través de su vida, Abraham nos enseña que la fe no solo es un aspecto personal, sino que tiene la capacidad de transformar comunidades y sociedades enteras. La lucha contra las dudas es un tema recurrente en la vida de Abraham. A pesar de su extraordinaria fe y de las promesas divinas que recibió, tuvo momentos en los que se sintió inseguro y lleno de incertidumbres. Esta parte de su historia es crucial porque nos muestra que incluso los más grandes hombres de fe enfrentan dudas. Es un recordatorio de que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Uno de los momentos más significativos de duda en la vida de Abraham ocurrió cuando se le prometió que tendría un hijo en su vejez. La incredulidad que sintió en ese momento es comprensible. Su esposa Sara era estéril y ambos eran ancianos. Este tipo de dudas puede ser algo con lo que todos nos identificamos, especialmente cuando las circunstancias parecen imposibles. Sin embargo, Abraham eligió aferrarse a la promesa de Dios, mostrando que la lucha contra la duda es una parte natural del camino de la fe. Además, las dudas de Abraham no solo se limitaban a cuestiones personales. En su papel como intercesor por Sodoma y Gomorra, también se enfrentó a la incertidumbre sobre la justicia de Dios. Cuestionó a Dios sobre la posibilidad de que los justos fueran destruidos junto con los malvados. Esta lucha es importante porque nos muestra que cuestionar y buscar comprensión no es un signo de debilidad, sino una parte integral del crecimiento espiritual. A través de este diálogo con Dios, Abraham reafirma su fe mientras busca claridad. La forma en que Abraham lidió con sus dudas también nos ofrece una lección valiosa: la importancia de la paciencia y la perseverancia. A lo largo de su vida, enfrentó muchas pruebas y desafíos, pero nunca perdió la esperanza. Esta perseverancia en medio de la duda es un ejemplo poderoso de lo que significa confiar en las promesas de Dios, incluso cuando la situación parece desalentadora. Cada vez que Abraham eligió seguir adelante, fortalecía su fe no solo a sí mismo, sino también a aquellos que lo rodeaban. Finalmente, la lucha de Abraham contra sus dudas es un testimonio de su humanidad. Nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas internas y que es normal tener momentos de incertidumbre. Lo importante es cómo respondemos a esas dudas. Abraham eligió confiar en Dios, y su historia se convierte en una fuente de aliento para todos nosotros,
recordándonos que la fe puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La dinámica familiar de Abraham es una parte esencial de su historia y de su legado de fe. Desde el principio, su familia desempeñó un papel crucial en su viaje espiritual. A medida que Abraham seguía las instrucciones de Dios, las decisiones que tomó no solo afectaron su vida, sino que también tuvieron un impacto significativo en sus descendientes. Este aspecto destaca la importancia de la familia en la formación de la fe y en la transmisión de valores espirituales de una generación a otra. La relación de Abraham con su esposa Sara es un buen ejemplo de cómo las decisiones familiares pueden influir en el camino espiritual. A pesar de las dificultades que enfrentaron, como la infertilidad, ambos continuaron confiando en las promesas de Dios. La fe compartida de Abraham y Sara no solo fortaleció su vínculo matrimonial, sino que también sentó las bases para la fe de su hijo Isaac. Esto demuestra que cuando una pareja comparte una visión espiritual, puede crear un ambiente propicio para el crecimiento de la fe en sus hijos. Sin embargo, la familia de Abraham también enfrentó desafíos y conflictos. La historia de Ismael e Isaac ilustra cómo las decisiones de Abraham y Sara, en momentos de duda, llevaron a complicaciones familiares. La dinámica entre estos dos hijos muestra que incluso en familias de fe, pueden surgir tensiones. Estas complicaciones nos recuerdan que la fe no siempre garantiza armonía familiar, pero también nos enseña sobre la importancia de la comunicación y la reconciliación en la familia. El papel de la familia en la vida de Abraham también se manifiesta en la forma en que él educó a sus hijos. La enseñanza de los valores espirituales y morales fue una prioridad para él. A través de su ejemplo de fe y obediencia, Abraham impartió lecciones cruciales a sus descendientes sobre la importancia de confiar en Dios y seguir su camino. Esto se evidencia en la forma en que Isaac continuó el legado de su padre, mostrando que la fe puede ser un hilo conductor a lo largo de las generaciones. Finalmente, la historia de Abraham nos recuerda que la familia es un lugar donde la fe puede ser cultivada, desafiada y fortalecida. Las decisiones que tomamos en el contexto familiar pueden tener un impacto duradero en las vidas de nuestros seres queridos. La vida de Abraham nos enseña que, aunque las familias pueden enfrentar dificultades, el amor y la fe compartidos pueden ser poderosos para superar cualquier obstáculo. El valor de la perseverancia es un tema central en la vida de Abraham. A lo largo de su viaje, enfrentó numerosos obstáculos y desafíos, pero su capacidad para mantener la fe en las promesas de Dios es realmente inspiradora. La perseverancia de Abraham no solo se manifiesta en su propia vida, sino que también se convierte en un ejemplo para todos aquellos que buscan seguir un camino de fe. Cada prueba que enfrentó fue una oportunidad para fortalecer su confianza en Dios. Uno de los momentos más significativos que destacan su perseverancia fue la larga espera por el cumplimiento de la promesa de un hijo. Durante años, Abraham y Sara anhelaron tener un heredero, y cada año que pasaba sin que se cumpliera la promesa era una prueba de su fe. Sin embargo, a pesar de la espera y de las circunstancias adversas, Abraham nunca perdió la esperanza. Este compromiso inquebrantable es un recordatorio de que la fe requiere tanto tiempo como esfuerzo, y que a veces las promesas de Dios se cumplen en su propio tiempo. La perseverancia de Abraham también se evidencia en su disposición para enfrentar desafíos externos, como los conflictos con otras naciones y la lucha por la tierra prometida. A lo largo de su vida, tuvo que lidiar con situaciones que ponían a prueba no solo su fe, sino también su carácter. A través de cada desafío, su determinación de seguir adelante y de confiar en las promesas de Dios fue fundamental para su éxito. Esto nos enseña que la perseverancia no solo implica esperar, sino también actuar con fe en medio de las adversidades. Además, la vida de Abraham ilustra cómo la perseverancia en la fe puede llevar a bendiciones inesperadas. A medida que Abraham continuó confiando en Dios, no solo recibió la promesa de un hijo, sino que también fue bendecido con riquezas y una relación especial con Dios. La historia de su vida nos muestra que la perseverancia no solo trae recompensas espirituales, sino también bendiciones tangibles en nuestras vidas. Este aspecto es crucial, ya que nos anima a seguir adelante incluso cuando el camino se torna difícil. Finalmente. Y así concluye nuestra fascinante travesía por la vida de fe de Abraham. Pero antes de que te vayas, quiero que pienses en esto. ¿Qué significa realmente confiar en lo invisible?
¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu día a día? La historia de Abraham nos enseña que la fe no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Su disposición a dejar atrás lo conocido y seguir lo desconocido nos reta a hacer lo mismo. ¿Estás listo para dar ese paso de fe en tu propia vida? Y no olvidemos el poderoso legado de Abraham: ser un amigo de Dios. ¿Te imaginas lo que sería tener esa relación tan cercana? ¿Qué harías tú para fortalecer tu conexión con lo divino? Recuerda, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer. Tal como Abraham, estamos llamados a vivir en confianza y a creer en las promesas, aun cuando todo parece en contra. Así que, la próxima vez que sientas que las dudas te invaden, pregúntate: ¿qué haría Abraham en mi lugar? Y antes de que te vayas, deja un comentario con tus pensamientos. ¿Cuál fue la lección más impactante para ti? Nos vemos en la próxima aventura.